Comentario introductorio. Esta es la historia narrada de primera mano de cómo vivió la conquista de América uno de los soldados que la protagonizaron. Estamos hablando de Bernal Díaz del Castillo. Tenemos la suerte de contar con los manuscritos que ellos mismos elaboraron hace 5 siglos. Estos soldados eran gente de su época y no escribían para quedar bien con la moral del siglo XXI. Simplemente narraron lo que vivieron para dejar constancia de sus peripecias. También es el caso de Hernán Cortés, de Cabeza de Vaca y de tantos otros personajes de la época. La política de la corona en aquel momento tenía algo que nos ha hecho llegar auténticos tesoros culturales para la posteridad: poner todo por escrito. Gracias a eso se nos abre una ventana al pasado por donde podemos ver cómo pensaban y vivían realmente las gentes de ese periodo histórico, tanto los europeos como los nativos del lugar. Vas a poder sacar conclusiones, a veces leyendo entre líneas, de lo que de verdad ocurrió, narrado directamente por la fuente, sin revisionismos interesados. Hoy en día existen dos tipos de personas. Por un lado, los que están siempre resaltando la diferencia, el yo no soy como tú, el somos distintos a vosotros. Y por otro lado, aquellos que tratamos de ver lo que nos une. Yo siempre estaré al lado de la historia que nos une. Hecho este comentario introductorio, comencemos a leer el manuscrito de Bernal Díaz del Castillo. Escuchemos lo que nos contó hace 5 siglos. Comienza la relación de la historia. Bernal Díaz del Castillo, vecino y regidor de la muy leal ciudad de Santiago de Guatemala, uno de los primeros descubridores y conquistadores de la Nueva España y sus provincias y Cabo de Honduras e Higueras, que en esta tierra así se nombra, natural de la muy noble e insigne villa de Medina del Campo, hijo de Francisco Díaz del Castillo, regidor que fue de ella, que por otro nombre le llamaban el Galán, y de María Díez Rejón, su legítima mujer, que halla en Santa Gloria. Como mis hermanos y un padre y un hermano mío siempre fueron servidores de la corona real y de los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, de muy gloriosa memoria, quise parecer en algo a ellos. En aquel tiempo, que fue el año de 1514, vino por gobernador de tierra firme un caballero que se decía Pedrarias Dávila. Acordé venir con él a su gobernación y conquista. Alcanzamos a saber que era nuevamente poblada y ganada la isla de Cuba, y que en ella estaba por gobernador un hidalgo que se decía Diego Velázquez. Acordamos ciertos caballeros y personas de calidad de mandarle licencia para irnos a la isla de Cuba, y él nos la dio de buena voluntad, porque no tenía necesidad de tantos soldados como los que trajo de Castilla para hacer la guerra, porque no había qué conquistar, que todo estaba en paz, que Vasco Núñez de Balboa lo había conquistado. Pues desde que tuvimos la licencia nos embarcamos en un buen navío y con buen tiempo llegamos a la isla de Cuba. Como se habían pasado ya 3 años y no habíamos hecho cosa ninguna que sea de contar, acordamos juntarnos 110 compañeros de los que habíamos venido de tierra firme y de los de la isla de Cuba que no tenían indios, y concertamos con un hidalgo que se decía Francisco Hernández de Córdoba, que era hombre rico y tenía pueblo de indios en aquella isla, para que fuese nuestro capitán, para ir en busca de nuestra aventura, a buscar y descubrir tierras nuevas, para en ellas emplear nuestras personas. De los borrones y cosas que escriben los cronistas Gomara e Illescas acerca de las cosas de la Nueva España. Estando escribiendo en esta crónica, acaso vi lo que escriben Gomara e Illescas y Jovío en las conquistas de México y Nueva España,
Y desde que leí sus palabras tan groseras y sin primor, dejé de escribir, estando presentes tan buenas historias. Y desde que entraron a decir de las grandes ciudades, tantos números que dicen que había de vecinos en ellas, que tanto les da decir 80.000 como 8.000, pues de aquellas matanzas que dicen que hacíamos, siendo nosotros 400 soldados los que andábamos en la guerra, harto teníamos que defendernos que no nos matasen, que aunque estuvieran los indios atados, no hiciéramos tantas muertes, en especial que tenían sus armas de algodón, que les cubrían el cuerpo, y arcos, y saetas, rodelas, lanzas grandes, espadas de navajas como de 2 manos, que cortan más que nuestras espadas, y muy denodados guerreros. Dicen que derrocamos y arrasamos muchas ciudades y templos. Los verdaderos conquistadores y curiosos lectores que saben lo que pasó, claramente les dirán que si todo lo que escriben de otras historias va como en lo de Nueva España, irá todo errado. Y lo bueno es que ensalzan a unos capitanes y abajan a otros. Y los que no se hallaron en las conquistas dicen que fueron en ellas. Dejemos esta plática, que es todo burla lo que escriben acerca de lo acaecido en la Nueva España. Y mirando esto, acordé de seguir mi intento para que salga a la luz y hallaran las conquistas de la Nueva España claramente, como se han de ver. De cómo vinimos con otra armada a las tierras nuevas y por capitán el valeroso y esforzado don Hernando Cortés. Después que llegó a Cuba el capitán Juan de Grijalva, ordenó enviar una buena armada, muy mayor que la de antes, y para ello tenía a punto 10 navíos en el puerto de Santiago de Cuba, donde Diego Velázquez residía. Diré las diferencias que hubo para elegir capitán para ir a aquel viaje. Finalmente concertaron que hiciesen dar a Hernando Cortés la capitanía general de toda la armada, y que partirían entre todos la ganancia del oro, plata y joyas de la parte que le cupiese a Cortés, porque Diego Velázquez enviaba a rescatar. Comentario de Roberto González Fernández, servidor. Rescatar quiere decir comerciar. El rescate normalmente consistía en intercambiar con los nativos las mercancías venidas de Europa. Hay que pensar que la tecnología europea de la época estaba adelantada en muchos siglos a la de América. Puede parecer que un simple espejo, un cuchillo de acero o una herramienta agrícola de metal no es nada, pero para los nativos era acceder a tecnología punta. Para ellos el oro, la plata y demás mercancías eran algo a lo que tenían acceso, pero unas tijeras, un hacha de metal, cuentas para usar como monedas, era algo de inmenso valor. De cómo Cortés se apercibió y entendió en las cosas que convenían para despacharse con la armada. Pues como ya fue elegido Hernando Cortés por general, comenzó a buscar todo género de armas, escopetas, pólvora y ballestas, y todos cuantos pertrechos de armas pudo haber, y a buscar rescate. Para hacer estos gastos que he dicho, no tenía de qué, porque en aquella sazón estaba muy endeudado y pobre, aunque tenía buenos indios de encomienda, y sacaba oro de las minas, mas todo lo gastaba en su persona y en atavíos de su mujer, que era recién casado. Pues como se supo esta nueva en toda la isla de Cuba, y también Cortés escribió a sus amigos para que se aparejasen para ir con él en aquel viaje. De manera que nos juntamos en Santiago de Cuba, donde salimos con la armada más de 350 soldados. De cómo el capitán Hernando Cortés se embarcó con todos los soldados para ir a La Habana. Cortés se embarcó en la nao capitana con todos los navíos para ir a la derrota de La Habana. Parece ser que las naos que llevaba en conserva no vieron a la capitana, donde iba Cortés, porque era de noche, y fueron al puerto. Pasáronse 5 días y no había nuevas ningunas de su navío,
y teníamos sospecha que no se hubiese perdido, y fue acordado por todos nosotros que fuesen 3 navíos de los de menor porte en busca de Cortés. Se pasaron otros 2 días y Cortés no venía. Ya había entre nosotros bandos sobre quién sería el capitán hasta saber de Cortés. Cortés, en el paraje de la isla de Pinos, donde había muchos bajos, tocó y no pudo navegar, y mandó descargar toda la carga que se pudo sacar, porque allí cerca había tierra, donde lo descargaron. Desde que vieron que el navío estaba a flote y podía nadar, lo metieron en más hondo y tornaron a cargar lo que habían sacado en tierra. Dio vela y fue su viaje hasta el puerto de La Habana. Como en aquella tierra de La Habana había mucho algodón, hicimos armas muy bien acolchadas, porque son buenas para entre los indios, porque es mucha la vara y flecha y lanzadas que daban. Era como granizo. Nota de Roberto González Fernández. Al contrario de lo que se pueda pensar, las armaduras metálicas podían llegar a ser un estorbo por su peso y porque el metal se oxidaba y dañaba muy rápidamente. Por eso hacían protecciones con algodón muy prensado, que era más ligero y funcional para ese escenario. Seguimos. Todo esto ordenado nos mandó apercibir para embarcar y que los caballos fuesen repartidos en todos los navíos. Hicieron pesebrera y metieron mucho maíz y hierba seca. Bueno, hasta aquí esta primera parte de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Si queréis apoyarme para que siga con estos audiolibros históricos y además disfrutar de la lectura, abajo en la descripción podéis encontrar los libros. Nos vemos en la segunda parte de esta increíble historia real, de la historia que nos une.